Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Trujillo y soy responsable de la parte de recursos humanos de Mineras Consulting. En este caso y en este vídeo lo que vamos a ver es la configuración de permisos y personalización de saldo dentro de la versión 5 de Soho People, ¿vale? Para ello deberemos ir a la parte de configuración, ver todos, permisos y en este caso en permisos directiva vamos a ver todo lo que tenemos agregado. Para agregar un permiso simplemente tendríamos que ir a agregar directiva de permiso y decidir si es un derecho fijo, un derecho basado en la experiencia o un derecho basado en una concesión, ¿vale? En este caso, por ejemplo, serían vacaciones. En el caso de Portugal, que tiene más días de vacaciones en función de la experiencia. Y luego, basado en concesión, por ejemplo, sería cuando tenemos que acudir a una mesa electoral, que es un derecho obligatorio. En este caso, yo voy a crear un permiso básico de vacaciones, donde yo le doy a siguiente, le ponemos una denominación, el tipo si es de pago o no de pago, la unidad a la que requeremos si es día o horas, vale, y en este caso es el saldo al que le vamos que vamos a proporcionar al trabajador, vale, sería pues bueno, el crédito de 23 días cada año, el 1 de enero se restablece, vale, y en este caso es válido a partir, normalmente se suele poner a principios del año en curso, y en caso de que caduque, pues añadiría la fecha. Luego, ¿a quién aplica? Si va, por ejemplo, por ubicaciones, por departamentos o a todos los empleados. Y en caso de las restricciones, si pues bueno, no se puede pasar del límite, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que queremos que los trabajadores visualicen? Si un resumen del saldo utilizado y luego el saldo que hay a fecha actual. De normal la configuración suele ser esta, que ellos vean lo que les queda y lo que han consumido en el mismo punto, ¿vale? Una vez que tengamos esto le damos a agregar y luego al cabo de 5 minutos en el módulo de permisos ya aparecería este disponible, ¿vale? La parte de mis datos aquí, ¿vale? Una vez que tengamos esto, puede darse el caso en el que para un trabajador en concreto el saldo sea diferente. Por tanto, tendríamos que volver al mismo punto. Configuración, ver todo, permiso. Y en este caso nos iríamos a operaciones, donde aquí estaría la opción de personalizar saldo, donde tendríamos que seleccionar al trabajador. Y en este caso, vale, por ejemplo, voy a seleccionar este. ¿Qué saldo le vamos a poner? Por ejemplo, en el caso de las vacaciones, tendríamos un saldo positivo, vale, de 8 y ya no había ningún problema, o en su defecto 1 de 0. Le daríamos a guardar y ya ese trabajador tendría dentro de su módulo de permiso el saldo corregido, ¿vale? Por tanto, aquí sería cómo se modifica y cómo se añade un permiso dentro de la versión 5 de Soho People.